estabilidad política iniciada en 1930. Bueno, es ahí. Una de las cosas que derriba a Irigoyen y que derriba la ejemplar República Argentina, ¿no? Que ahora añoramos ese periodo 1880-1930, uno de los factores determinantes, además del elemento de política interna, es la profunda crisis económica. Bueno, hoy estamos en una situación así. Van a caer regímenes, se van a fragilizar regímenes. ¿Y qué va a pasar con el tema migratorio? ¿Cómo impacta la crisis? Con todos estos extranjeros que antes estaban en los países europeos o en los Estados Unidos trabajando, enviando remesas a sus países y que son los primeros en quedarse desocupados, ¿regresan o se quedan como mano de obra desocupada y encima en estado ilegal en estos países? ¿Cómo presiona el tema migratorio? Ahí hay un doble efecto. Por un lado, una de las grandes válvulas de compresión, por ejemplo, que tiene México, es la migración. México todos los años expulsa 500.000 de habitantes que en vez que estar desocupados en su país, haciendo agitación, dedicándose a la delincuencia, robando, protestando, van a Estados Unidos. O sea, en muchos casos las migraciones del norte de África hacia Europa o de América Latina hacia Estados Unidos, particularmente de Centroamérica y México, eran válvulas de compresión para esos estados. Bueno, esa válvula de descompresión se va a empezar a cerrar. Por lo tanto, muchos menos mexicanos van a tener incentivos o posibilidades de ir a Estados Unidos, muchos menos africanos a Europa, y se van a quedar en sus países, que, oh casualidad, son países con gobiernos con serios problemas políticos, con serios problemas de seguridad, y en donde los grandes ganadores de esta crisis, ¿no? Porque uno cuando lee los diarios, ¿no? Tuvo Tomás en este programa. Entonces, cuando uno lee la sección económica es derrumbe, caídas, visiones muy pesimistas. Ahora, cuando uno lee los temas de seguridad, bueno, hay una gran euforia en el mundo del crimen organizado. Las cosas andan muy bien en el crimen organizado. La producción de cocaína sigue igual que siempre o mejor, los carteles mexicanos están más fuertes o mejor. En Colombia, el Plan Colombia, los resultados han sido subóptimos en materia de narcotráfico, no así contra la FARC, el avance del narcotráfico en África, el avance del narcotráfico en Europa, digamos, hay como dos mundos, digamos. Esto me parece muy interesante, ¿no? Porque es una respuesta a la pregunta que nos planteamos al comenzar el programa. ¿Quién gana con la crisis? ¿Gana entonces el crimen organizado? Y gana seguramente el crimen organizado, porque en un contexto internacional donde falta liquidez, donde los valores económicos de los bienes, las empresas, los terrenos, las fábricas, los laboratorios, los bancos, se han derrumbado. El que tiene los activos es el crimen organizado. El que opera en Europa, el que opera en México, el que opera en Colombia, el que opera en Asia, digamos. La crisis actual, el principal blanco que tiene son las estructuras estatales, las instituciones. A estados más débiles, más fragilizados, con sociedades más contestatarias y en estados más caóticos. Y un paréntesis, y en un contexto donde a muchos países les cuesta ejercer el monopolio del uso de la fuerza. Y con más desempleo también, con más desempleo. Con más gente disponible para sumarse a sus porque filas. No trae grandes crisis, las Fuerzas Armadas o de seguridad en la década del 30, a lo largo de todo el mundo hacían grandes tareas de represión. Contra las manifestaciones, contra los anarquistas, contra los socialistas. Bueno. Hoy, reprimir una manifestación y provocar 1, 2, 10, 5 muertes, puede ser una crisis política. El caso argentino es el caso extremo, digamos. Acá la policía llega a pegarle a un manifestante que está destruyendo un banco y la sociedad que reclama orden a los 5 minutos está pidiendo la renuncia del jefe policial, la detención del, digamos. La Argentina es el caso extremo de un Estado que desde, pongamos el 2001 para poner una fecha, la sociedad tiene un discurso medianamente esquizofrénico de reclamar orden, pero no aceptar las consecuencias de ese orden, ¿no? Cuando uno ve las imágenes de esta gente con casco, ¿no? Palos, bueno, imagínense si esas imágenes de Europa o de Estados Unidos, nuestra policía, nuestra infantería hiciera esto en un acto. Sin embargo, pienso, Fabián, ahora con
todas las sociedades civiles reclamando con mucha fuerza a los estados y siguiendo de cerca cada una de las medidas que toman, ¿no? Lo vemos en los Estados Unidos, la presión que hay de la opinión pública hacia Obama, en Europa pasa lo mismo, ¿no? Los pueblos quieren ver que el gobierno le dé respuesta para poder salir de esta crisis. Me imagino que también deja un marco menos amplio para poder reprimir explosiones sociales. ¿Cómo están pensando ellos desde el punto de vista de la seguridad poder encarar estos conflictos que se pueden desencadenar en sus países? Y como lo decía el informe, representa para estos gobiernos una amenaza aún mayor que el propio terrorismo. Depende del país, depende del país. En Estados Unidos las grandes movilizaciones no son muy usuales. Y el Estado americano y la sociedad americana y los medios de prensa americanos. O sea, cuando hay un gran disturbio que llega a ver, como fue Seattle, la cumbre del G7, que los no global contestaron, ¿no? La famosa cumbre antiglobalización que fue paralela al G7. La policía de Seattle hizo un nivel de represión muy fuerte especialmente sobre el bloque negro, que no tampoco son nenes de mamá, digamos, eran gente que iban con palos, ¿no? Y la sociedad americana, por su historia, por su tradición, se suele poner del lado del Estado. Por lo tanto, en Estados Unidos no sería un gran problema. En Europa sí hay una historia más de agitación y de protesta, pero tienen instituciones fuertes, digamos, no hay posibilidad de grandes crisis institucionales en los principales países de Europa. El problema son nuestros países, donde se combina una gran tradición de agitación y protesta social por temas varios, cacerolazo, piquete, huelga, y estados, digamos, cuyas sociedades asumen que no tienen el derecho de reprimir. O sea, un estado sin monopolio del uso de la fuerza. No es un estado. Por lo tanto, esta crisis lo que hace es fragilizar más el Estado, exacerbar más a las sociedades, potenciar el crimen organizado. Digamos, es un cóctel que uno podría llamar que son los años que vamos a vivir en peligro, digamos, ¿no? Sí, me parece muy interesante todo lo que estás puntualizando y bueno, por ahí relacionarlo con lo que vimos en el nuevo ranking que publicó la revista Forbes con todos los millonarios del mundo en la lista, en el puesto 701, ¿no? Que figura bueno, el capo del cártel de Sinaloa de México, el Chapo Guzmán, con todas las quejas que generó esto del gobierno de Felipe Calderón porque implica una apología del delito, ¿no? Que se publique que entre los millonarios está precisamente un narcotraficante. Vamos a ver un incremento entonces de la riqueza de los capos de la mafia. Bueno, si vos te remontas a la década de los 90, el objetivo de Estados Unidos era controlar el narcotráfico en una zona cercana, pero no tan cercana como la región andina. Entonces teníamos esta idea que estaba América del Norte, el NAFTA, el comercio, la integración, y que América del Norte era otro mundo, y que Sudamérica, bueno, con sus debleces institucionales, fragilidad política, cultivo de coca, bueno. Hoy el problema del narcotráfico está en la frontera con Estados Unidos. El país donde han muerto 7.000 personas asesinadas entre el 1 de enero del 2008 y el 28 de febrero del 2009 es México. Ayer el gobierno de Obama dijo que no descarta el envío de tropas a pedido de los gobernadores del sur de Estados Unidos, particularmente de Texas, para militarizar la frontera con Estados Unidos. John Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, cuando presentó al nuevo zar de la lucha contra el narcotráfico, dijo: la cuestión del narcotráfico en México es una amenaza de las prioritarias a la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando ya de cosas que suceden en los Andes, en Asia. Estamos hablando en el backyard, en el patio trasero de los Estados Unidos. Uno de los regímenes que está en estado crítico, que el almirante Blair, que es el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, pone al nivel de Pakistán. Dice, 2 estados están fragilizados y son una amenaza para Estados Unidos por su colapso. Uno es Pakistán, nada más y nada menos que el país clave para solucionar temas como la relación con India, para solucionar el conflicto de Afganistán, y que además tiene bombas nucleares. Porque se habla mucho de Irán, digamos, la posibilidad de que el régimen iraní radical tenga un poder nuclear. Pero ya hay un país musulmán que está en estado crítico de colapso, que es Pakistán, que ya tiene la bomba nuclear. Tiene varias decenas de armamento nuclear.
Y el otro caso que cita Blair, después podemos discutir si es una exageración o no es una exageración, es México. Es la principal economía latinoamericana y el principal vecino y socio comercial de Estados Unidos. Muchas gracias, Fabián. Por favor, gracias a vos. Hasta el domingo próximo. Bueno, vamos a ver qué podemos leer este mes en la revista DEF de marzo, en el mes en que comienzan las clases, Educación en crisis y una entrevista al ministro Juan Carlos Tedesco, además también Petrobras, las perspectivas del gigante global y Protesta 2.0, el poder del reclamo en Internet, entre varios otros temas que vamos a poder ver en la revista de marzo de DEF. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Nos vamos a reencontrar el domingo también en nuestro horario habitual de las 22:30 y la semana próxima, como siempre. Hasta entonces.